nosotros, las criaturas humanas, nosotros diríamos, estamos en una situación en tanto, diríamos, ambivalente. Simultáneamente, tenemos que actuar en el tiempo, en un espacio concreto, como criaturas compuestas de cuerpo y alma espiritual. En esa lógica, estamos en el tiempo, que es una de las dimensiones, pero no la única. La otra dimensión es la eternidad, donde está Dios, y la otra dimensión se llama Evo, donde están las criaturas, los espíritus intermedios. ¿En qué se diferencia el Evo de la eternidad? Es que la eternidad no tiene ni principio ni fin. El Evo, que es propio de las criaturas, los espíritus intermedios, tiene un inicio, hubo un momento en que fueron creadas. Entonces, los espíritus intermedios que la Iglesia, recogiendo la enseñanza de una serie de padres y de textos de la Escritura, reconoce que está organizada en 9 coros. Son los coros de los espíritus intermedios. No todos esos coros de espíritus intermedios, de espíritus puros, criaturas, no Dios, no todos esos coros son ángeles. Genéricamente, coloquialmente, nosotros decimos ángeles y arcángeles. Pero en realidad, ángeles y arcángeles son de esos 9 coros los más pequeños. Existen otros 8 coros, donde hay otros espíritus intermedios, diríamos, más potentes, más poderosos, con más dones, más fuertes. Y dentro de esos coros están lo que se llaman los tronos, las dominaciones, las potestades, que están en los niveles más altos. Y los ángeles y arcángeles son los más pequeños. Dentro de esos más poderosos, el más poderoso, el espíritu intermedio más poderoso, el más bello, el más perfecto, era Luzbel. Y ese es el que encabeza la rebelión. Justamente el que supuestamente el que había recibido más de Dios. El que tenía más dones, el que tenía más perfección, es el que se rebela, se quiere igualar a Dios. Y esa lucha que se produce entre los espíritus intermedios, que no sabemos exactamente cómo se realizó, porque es una lucha puramente espiritual, se alcanza la victoria con la participación de los más pequeños. Diríamos nosotros de los más humildes, que contraponen el grito de no serviré al grito de serviré. Al grito de Lucifer, que dice y se quiere igualar a Dios, se conoce el grito de Miguel Arcángel, de San Miguel Arcángel, que es ¿quién como Dios? Nadie como Dios, pero son los espíritus más pequeños, diríamos los espíritus intermedios, entre comillas, menos poderosos. Y entonces ya en ese nivel se nos está presentando que tener más dones, tener más, diríamos, regalos de Dios, muchas veces es contraproducente, o más que contraproducente, es, diríamos, de mayor riesgo. Es peligroso, porque amenaza la soberbia, que es la que hizo que estos espíritus intermedios, encabezados por Lucifer, se rebelaran, es decir, dijeran, nosotros tenemos un plan alternativo, sabemos hacer las cosas mejor que Dios. Y ese es el error, ese es el pecado. Entonces, el pecado de soberbia es ese, y en realidad todo pecado es eso, es
ante lo que el Señor nos dice, ante lo que el Señor nos propone, ante lo que el Señor nos ofrece, nosotros decir, pensar o creer en algún momento, esto que yo pienso que es mío es mejor. Y entonces todo pecado es una elección. Una elección que atenta contra el amor de Dios y nos daña a nosotros mismos y daña a los demás. Entonces, ¿por qué nosotros empezamos o hemos hablado principalmente de estos dos pecados, la soberbia y la ira? Porque lo opuesto a la soberbia es la humildad y porque la soberbia daña la fe. Mi fe no puede crecer si yo no enfrento mi soberbia. Entonces, el Señor nos va a decir, si tuviéramos fe, como dice la canción carismática, como un granito de mostaza, yo podría hacer la voluntad de Dios y Dios podría obrar en mí de una manera en que su obra no se vea obstaculizada. Pero nosotros tenemos poca fe por el pecado de soberbia, que muchas veces no aparece como soberbia, sino aparece con otras caretas. Y Jesucristo, por eso, siendo Dios, Él asume naturaleza de criatura, pero ni siquiera de un ángel y un arcángel, que eran las más pequeñas de todas las criaturas espirituales, espíritus intermedios, criaturas, sino de las criaturas humanas, que tenemos menos dones, menos talentos, menos capacidades que los espíritus intermedios. Y entonces Él asume naturaleza humana. Y Jesucristo no solo asume naturaleza humana, sino nacido de mujer. Porque Jesucristo pudo, Dios pudo asumir naturaleza humana ya como adulto. Nada se lo impide en su plan. Pero Él quiso recorrer todo el proceso vital de la criatura humana, para justamente en todos los momentos del desarrollo de la vida humana purificar y santificar, abrir el camino para todas las criaturas humanas. Porque efectivamente hay criaturas humanas que no alcanzan la vida extrauterina. Entonces Jesucristo fue un cigoto en algún momento. Jesucristo tuvo una vida intrauterina, fue embrión, fue feto, todo lo que corresponde al ser humano. Y luego, de nacido de mujer, Jesucristo nace de María, y María también es obra de Dios, obra de la gracia, pero es una mujer humanamente pequeña. No solo porque era una jovencita, una doncella, sino porque además no era, pues diríamos, no era la hija del emperador, no era la hija del rey, era una mujer sencilla, y de esa mujer sencilla que pasaba desapercibida para todas las otras criaturas humanas, pero que el Señor había elegido, Él asume la naturaleza nuestra. Y empieza esa obra de redención desde el momento mismo de la concepción, luego del anuncio del ángel. Y la preparación se empieza a manifestar ya como aurora desde el momento de la concepción inmaculada de María. Porque hay que diferenciar la concepción inmaculada de María del anuncio y la concepción de Jesús. La concepción de María nosotros la celebramos el 8 de diciembre. Y diríamos, la concepción de Jesús
La encarnación o la anunciación la celebramos el 25 de marzo, 9 meses antes del 25 de diciembre, que es su nacimiento. Y la concepción de María el 8 de diciembre, 9 meses antes de su natalicio, que celebramos litúrgicamente el 8 de septiembre. Pero ¿por qué les digo todas estas cosas y parecería que me voy por las ramas? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que la lucha contra la soberbia, el Señor la tiene manifiesta en toda esa etapa de la revelación en la plenitud de los tiempos, desde la misma concepción de María. Entonces María es una mujer humilde. Y por tener esa virtud, ella puede tener una fe pura. Y por tener una fe pura, ella es purísima. Nuestra fe es una fe que tiene que ser purificada. Porque nosotros, heridos por el pecado original, tenemos una herida que se llama concupiscencia. El pecado original se nos perdona en el bautismo, el pecado queda perdonado. El pecado original no es un pecado personal que nosotros cometemos, sino el pecado original es una pena, consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Porque ustedes saben que los pecados, todo pecado tiene una culpa y una pena. La culpa es el acto, diríamos, pecaminoso de rebeldía que nosotros cometemos contra Dios, y la pena es la consecuencia de ese pecado que afecta a toda la creación, a nosotros mismos. Entonces, el pecado original de Adán y Eva, como lo describe el libro del Génesis, tiene consecuencias que afectan a todas las criaturas humanas. Esa consecuencia que afecta a todas las criaturas humanas se llama pecado original. Entonces, un niño recién nacido, un niño en el útero materno, antes del bautismo, un niño tiene el pecado original, pero eso no es el pecado de un acto voluntario que haya cometido ese niño, ese recién nacido o ese niño en el útero materno, sino son consecuencias del pecado que afectaron toda la naturaleza humana. Y entonces Jesucristo viene a reparar todo eso. Y por eso es que Jesucristo nace de mujer y hace todo ese recorrido, y ya desde el momento de la concepción, desde el momento de la primera célula de Jesucristo en el útero de María, empieza la obra de la redención. Y esa obra de la redención siempre es en la manifestación de lo que es propio de Jesucristo, el Verbo encarnado, el Hijo único de Dios, y es la mansedumbre y la humildad. Y eso se manifiesta en la obediencia de Jesús. Obediencia, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y entonces la obediencia de Jesucristo es la que va a reparar la desobediencia que producen todos los pecados, que son la causa de todos los pecados. De todos los pecados, de todos los seres humanos, y siempre esa desobediencia es soberbia, porque es decirle al Señor: yo tengo una manera, una forma de hacer las cosas mejor que tú.